narradora de cuentos, pero la convocamos porque también es una viajera y esto es lo que nos interesa conocer de vos. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por venir hasta la radio. Aprovechamos esto que se flexibilizó un poco, poquitos acá en el estudio, así que te invitamos para compartir y para conocer. ¿Cuántos destinos conoces, Rosa? Bueno, la verdad que no llevé la cuenta nunca, pero un montón y anduve por infinidad de lugares, siempre maravillada. Hubo años que hasta llegué a hacer 2 viajes a Europa, por ejemplo en el 2017, que se me ocurrió que cómo yo me iba a ir de este mundo sin haber ido al Carnaval de Venecia. Entonces ahí, bueno, había organizado con un primo que tengo que vive en Italia, en el sur de Italia, y había organizado con él de ir a pasar un tiempo con ellos, con mi familia. Por otra parte, te cuento que en el 2017 era la 5.ª vez que los veía a ellos. Yo ya había estado. A Italia era un destino por familia, un poco así para Claro, conocer y claro. recorrer. En realidad yo empecé a viajar en oh, bueno, 1989, mi primer viaje. Y ahí en el 2017 yo ya era la 5.ª vez que los veía. La primera vez que los vi fue en 1989. Bueno, volviendo al tema de Venecia. Con él organizamos distintos paseos para hacer y arrancamos del Festival de Venecia. Y también vino la hija con el esposo y la nietita. Vinieron a Venecia, ahí arrancó nuestro viaje, sobre todo el mío, porque él no compartió todo lo que yo hice. Y bueno, pasamos unos días hermosos, la nena quedó maravillada, imagínense lo que es Venecia en carnaval. Los Bueno, ahora, trajes y claro, las... y ahora imposible, estoy hablando con vos y estoy pensando, imposible de hacer, ¿por qué? Porque, bueno, la cantidad de gente que había en esa Piazza San Marco, en el Ponte de Rialto, eh, la cantidad de gente que veías en todos lados, en el Teatro La Fenice, bueno, y vos sabés que las personas que se disfrazan, ya se preparan un poco como si fuera el carnaval de Brasil, que ya están pensando a lo mejor, o pensaban en otra época anterior a esto que estamos viviendo, bueno, cuál iba a ser la alegoría del año siguiente y empezaban a preparar los trajes y demás. Bueno, hay un montón de gente en el mundo que ya está pensando en cómo se van a vestir, unos trajes fabulosos. Aparte, era como temático, porque una familia se vestían acorde con un tema, ¿no? El padre, la madre, la hija o el hijo, o un matrimonio. Entonces era como que todo referido al carnaval, por supuesto. Bueno, unos trajes maravillosos, coloridos, unas máscaras. Y además no solo gente de Italia, por ahí al Claro, escucharlos hablar de eran otras, de claro, partes de Europa o del claro. mundo. Y esos 4 días, ¿qué hacían estas personas? Se paseaban por ahí esperando que les saque fotos. O sea, no era como, viste, en otros lados que vos decías, ay, no me saque, me está sacando fotos. No, 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 no. Ahí se paraban y vos le decías, ¿me permite? Y entonces se ponían y posaban y encantados y te agradecían a vos que le hayas sacado una foto porque pensando en qué lugar del mundo la iban a ver o los iban a ver a ellos. Bueno, y ahí arrancó ese viaje, después pasamos a Torino y nos quedamos unos días en Torino porque eh, la hija de mi primo, o sea, mi primita vive allá con la familia. Y después con mi primo hicimos otras cosas. Por ejemplo, una cosa que recuerdo es que fuimos a Génova. En el año 1925 mi papá salió de Génova y se vino en barco a Argentina. Y así que para mí fue muy importante ese recorrido del puerto de Génova, que, por ejemplo,
salvando las distancias, me hizo acordar un poco a Puerto Madero, la parte de unos docks, donde hay restaurante también, bueno, el acuario, que es famoso, de Génova, y para mí fue realmente impresionante, ¿no? Impresionante. De las 5 veces que recorriste Italia, en esa última fuiste a Sí, a Génova. Génova, Las sí, sí. anteriores no habías tenido la No, oportunidad no, de no, tener no, no, ese no. encuentro un poco de donde Claro, las raíces bien claro. propias. Y bueno, saltando un poco, dejando este viaje y recordando mi primer vez que fui a ver a la familia, el año 1989, yo tenía todavía un tío que vivía, hermano de mi papá se había ocupado de traer a la madre a la Argentina y a los hermanos varones, las mujeres no, que eran a las que yo visitaba allá en Italia, Ajá. porque ya estaban casadas y con hijos, se quedaron en Italia. Y bueno, este tío todavía vivía y yo le dije que iba a viajar a Italia y que quería conocer a la familia. Me dio direcciones, demás. Bueno, yo me iba a quedar 4 días en Corigliano Calabro, de donde era mi papá. Y pero yo le dije que no les avisara. Quería dar la sorpresa. Claro, pero ¿qué pasa? Que yo estaba en Sicilia y atravesamos con un ferry arriba de un barco, un tren arriba de un barco, el estrecho de Messina, y bueno, tuve que cambiar 3 trenes y cuando llego a la estación de Corigliano Calabro, yo el día anterior a salir, ahí fue que me agarró como miedito, digo, no, yo no puedo aparecer en la casa, tocar el timbre y decir soy la filia de Leonardo, a ver si alguno se muere. Encima, mi tío me había dicho que una de las 2 hermanas que quedaba no estaba muy bien de salud, bueno. Le iba a agarrar un patatús de Claro, la entonces emoción. digo, no, no avisales, pero yo me fui de viaje ya sin saber si había avisado o no. Bueno, la cosa que cuando bajo del tren, había un señor sentado en una parecita y dice, señora, bolete un taxi. Entonces yo miro toda la gente, ya se estaba yendo de la estación y allá a lo lejos veo una mujer toda vestida de negro adelante y un grupo de gente atrás de ella. Y yo, no, gracias signore, quella è la mia familia. Yo sin saber. Pero es intuición. Claro, a todo esto, la mujer esta que venía adelante, yo, me mira, Rosita. Bueno, así que, bueno, fue realmente maravilloso y cómo me quedaba 4 días nada más y te vas a quedar en la casa de la tía. Yo había reservado un hotel, que por supuesto no pude ir al hotel. Bueno, allá son así. Una maravilla realmente. Así que bueno, ese es y después también me llevaron a conocer, porque yo les había dicho y mi tío les había escrito en la carta, que yo quería conocer dónde había nacido mi papá. Entonces un día, uno de esos 4 días, uno de los hijos de una de mis tías, con sus 2 chiquitos, que ahora ya son médicos, cirujano uno, y el otro otorrinolaringólogo que está en Perugia, bueno, en ese momento tenían 3 y 9 años, me llevan a ver la casa donde había vivido con ellos mi papá. Y bueno, realmente golpean, no sale nadie, entonces de la terraza de al lado se asoma gente y le dicen que no, que esa gente se había ido a visitar a otro, pero que mi tía le explica quién era yo, la americana, que venía de la Argentina, qué sé yo. Bueno, entonces la vamos a buscar. Van a buscar y al rato esa cuadra era una manifestación de gente. Para conocer Claro. a Rosa la americana. Porque venía la gente que vivía en la casa, más en la casa de los que estaban, toda esa gente, más los vecinos. Bueno, entramos a esa casa y habían dispuesto las sillas en círculo, todo contra la pared. Y yo me senté en una de ellas. Entonces le hablaban ellos en calabrés, yo no entendía mucho, y bueno, y mi tía les dice que la habitación donde dormía mi papá estaba arriba, bueno. Entonces me dijeron que fuera y a mí me daba vergüenza porque yo pensaba, no, ¿cómo voy a ir yo? No, vaya, vaya. Entonces subo.
voy a la habitación y yo sé que estuve con él ahí. Y entonces, ¿qué hice? Saqué una foto desde la ventana, cuál era la vista. Entonces ahí tenía unas callecitas que venían bajando y las casitas que era como que venían resbalando por esas callecitas. Y yo sabía que él todos los días veía eso. Y bueno, fue la verdad que impresionante, ¿no? Y cambió mucho del 89 al 2017 el pueblo, la manera de viajar, ahora lo vamos a hablar, pero Sí, tuviste la oportunidad nuevamente de ir al sí, pueblo y... bueno, ese es un lugar muy interesante porque, por ejemplo, ellos, en aquel momento yo me quedé 4 días, pero después, en las otras oportunidades que fui, que me llevaron a un montón de lugares, que inclusive yo por ahí les quiero comentar que Calabria tiene unas playas magníficas y son muchísimo más baratas que otras a donde va todo el mundo, Portofino, Positano, Amalfi, Sorrento, y son muchísimo más baratas y son hermosas. Y me imagino más tranquilas, porque si no hay tanto turista que las Claro, claro, conozca, van no... los italianos, ¿no? Los de la zona también, mucho. Entonces, Corigliano, Calabro, es un pueblo, o va, una ciudad, cuando estaba mi papá era el pueblo, ¿no? Y esa parte antigua, que era donde estaba la casa de ellos, pero ¿qué pasa? Se fue extendiendo. Entonces, se extendió hacia arriba, hacia la montaña, que de invierno se practica esquí, la Sila, que le dicen, que es como una zona montañosa que puede llegar más o menos a 2000 metros, ¿no? Y a donde llevan a pasear a los animales en verano, buscando pastos buenos, ¿no? Y también llega hasta el mar. Entonces ellos tienen todo ahora ahí. Es como que, bueno, tienen una casita en la playa, algunos tienen una casita allá arriba. O sea, esa es la diferencia que yo vi, ¿no? Inclusive cómo se hizo una parte nueva de edificación, ¿no? Moderna, departamentos y demás, que es en realidad donde vive, porque ya esa parte antigua me dio pena, por ejemplo, en el 2017, cuando yo estuve por última vez, me lleva este primo que en su momento me había llevado a esa casa, me lleva otra vez a ver la casa y estaba abandonada y la puerta rota. Claro, no, ya no había nadie ni viviendo, Claro, entonces... claro. O sea, esa zona muy antigua está muy abandonada. Después es famosa esa ciudad porque tiene un castillo del Barón, que yo lo fui a visitar, ¿no? Y bueno, mucha gente de muchos lugares va a visitarlo porque no todas las ciudades de aquella época tenían castillo o tenían una persona que dirigía la región, digamos, ¿no? Una persona adinerada que era como la que tenía gente que trabajaba para su campo y demás. Así que, bueno, todos esos cambios pude verlos en el transcurso de las veces que fui a visitarlos, ¿no? Ahora, bueno, mis 2 tías ya no están, quedan mis primos, mis primitos, o sea, los hijos de mis primos. Ellos han estudiado, han seguido carreras y bueno, los hijos también, ¿no? Y en relación a viajar, a moverse dentro de Italia, qué cambios notaste en estos años que por ahí primero te costó un poco y ahora es más simple, más complicado? No, digamos que, por ejemplo, yo no hablaba italiano, pero inclusive mi papá a nosotros jamás nos hablaba italiano, ni siquiera tenía la pronunciación, él hablaba perfecto castellano, pero cuando venían los hermanos a casa hablaba y escuchábamos música italiana. Bueno, eso me fue quedando a mí. Cuando yo volví en el 89, sentí que yo tenía que comunicarme con esa familia que había conocido allá. Entonces me compré un diccionario y empecé a escribirles cartas. Entonces me fijaba, escribía los verbos, la, 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 la. Y después
después fue como que esas palabras que yo había aprendido en las canciones, pensaba, esto quiere decir tal cosa, esto quiere decir tal otra, esto era así, esa. Bueno, como que me fue bajando una información. O sea, en ese primer viaje en el 89 yo no entendía nada lo que decían ellos. Y me preguntaban sobre Argentina. Cuando llegamos ese domingo, que fue un domingo cuando yo llegué, al departamento de mi tía, todo el edificio estaba asomado al balcón. Y cuando bajamos del auto de mi primo, mi tía dice, levanta así la cabeza y dice, cuesta la americana. Me dice, saluta. Entonces tuve que saludar a todo el edificio que estaba asomado. Bueno, y yo ahí más o menos trataba de que me entendieran. O sea, la gente joven sí hablaba italiano. Igual yo pescaba un poco, pero no sabía. Pero mi tía hablaba calabrés. Ahora, es más difícil, claro, más cerrado es. Claro. La última vez que yo fui ahora en el 2017, yo ya entendía el calabrés también. A ellos no les decía nada, yo no lo hablo, pero yo lo entendía. O sea, fue como que me fue bajando y después yo, cuando iba a trabajar, me acuerdo, buscaba palabras porque decía, yo tengo que tener un léxico más, no puede ser lo mínimo, así, hablar. Las frases Claro, de turista. ¿no? ¿Dónde Entonces, está la parada? claro, se me ocurrían palabras, las buscaba en el diccionario y cuando iba en el subte al trabajo las estudiaba. Entonces, bueno, cuando escribía las cartas ya eran un poco más floridas, digamos, ¿no? Se iba notando ahí la Claro. progresión. Y con relación a lo que vos me preguntás, bueno, qué sé yo, cuando yo llegué la primera vez, en el año 89, los trenes eran totalmente diferentes a los que son ahora, ¿no? Por ejemplo, bueno, nosotros de Milán hasta, no recuerdo exactamente qué estación, tomamos uno de esos tren bala que llegan poquísimos minutos, que van a, no sé, más de 300 kilómetros por hora o una cosa así. Que no se sienten además No, los 300 kilómetros por hora. Uno está no. sentado ahí, lo ves que dice 300. Claro, y decís, que va de 300, 205, 299, vos no podés creer. Claro que el paisaje sí, pasa así, no ¿no? lo hacen. No lo ves. Pero no te produce ninguna sensación ni de vértigo ni nada porque perfecto, ni se mueve. Bueno, en realidad el primer tren que yo tomé así fue en Shanghai, que era un tren que te llevaba en 15 minutos desde esa estación al aeropuerto, que fue maravilloso. No recuerdo exactamente cuántos kilómetros, pero en 15 minutos ahí estuvimos. Esa fue la primera vez que yo tomé un tren bala. Que ese tren había sido construido en Alemania. Y ya nos contaron, a China fui en el 2007, nos contaron que ya ingenieros chinos estaban en Alemania aprendiendo cómo tenían que hacer el tren. Por supuesto, ahora los hacen ellos. O sea, ya se acabó que importan los trenes y nada. Y ya está en toda Europa. Claro, por supuesto, por supuesto. Y así con todo, ¿no? Ahora me viene a la mente, en el año 95 yo fui a Estados Unidos, había ido un montón de veces a Europa y dije, bueno, también tengo que conocer Estados Unidos. No me gustaba mucho, pero dije, bueno, ya que ando por todo el mundo. Y recuerdo que unas brasileras era como que estaban conmigo todo el tiempo y bueno, tenían nietos, entonces le querían llevar regalitos. Y yo le decía, ojo, miren la etiqueta que diga Made in USA, porque se van a encontrar Made in China. Entonces, claro, se fijaban y yo, no puede ser Made in China, ¿cómo que se...? Y en el año 89, yo en Sicilia me había comprado un par de zapatillitas divinas que parecían mocasines negras. Y después de no sé cuánto, cuando la ve acá, en Argentina, en Buenos Aires, veo que la etiqueta decía Made in China. Me quería morir. Yo creía que las zapatillitas eran italianas. Yo creo que nada produce. Todo viene Made in China, sí, diga. Pero de años, de años.
Y Rosa, conociendo Italia en invierno y en verano, Sí. ¿qué estación te gustó más para recorrerlo o qué te gustó en cada una como para conocer? Bueno, digamos que verano es como que te ofrece más posibilidades de disfrutar al aire libre, sobre todo las noches, ¿no? Es como que se te alarga el día, podés ir a cenar más tarde, podés quedarte caminando por las calles, entrando en los negocios que justamente por el tema del turismo se mantienen abiertos hasta tarde, esos que te venden souvenir o ropa o qué sé yo, todas esas cosas. Bueno, por supuesto, todo lo que sea relacionado con la parte de comidas y confiterías. Pero el invierno también tiene lo suyo. Por ejemplo, yo estuve en el Monte Blanco, que pertenece a los Alpes y de un lado es de Italia y del otro lado es de Francia. Entonces, en pleno invierno, que fue uno de los recorridos que hicimos con mi primo, bueno, fuimos al Monte Blanco. Y, por ejemplo, lo que a mí me llamó la atención en ese momento fue que los restaurantes tenían mesas y sillas afuera, pero tenían mantas o estaban forrados de piel de animal y tenían mantas para que te cubrieras y te sentabas afuera, Claro, no porque te evidentemente si frío. ahí nieva es como que no podías estar, pero bueno, mucha gente elige sentarse afuera, así que esto lo tenemos que aprender para nuestro invierno ahora, ¿no? Nos viene Dice que hay bien. algunos que van, que te ofrecen la Claro, claro, manta como para... llevémonos la mantita por las dudas, ¿no? Pero tiene, bueno, y Sí, obviamente el carnaval de Venecia, que es bueno, sí, invierno, es pleno pero... invierno, hacía mucho frío. ¿Y había sido a Venecia en verano? Sí, sí, había ido. Bueno, por ejemplo, la última vez que había ido fue en el 2010, a raíz de que se casó la hija de una prima mía en Roma y me invitó al casamiento, que fue, no te puedo decir, hacía un año que habían reservado Santa María Maggiore, que en su momento, antes de que se estableciera el Vaticano como lugar sede para el Papa, Ujú, estaba en Santa María Maggiore. Bueno, claro. yo no te puedo decir lo que es esa basílica. Bueno, se casó ahí e hizo una fiesta al mediodía, porque a la noche ya hacía 2 años que la habían reservado otros, en Bien. un, en un palacio que estaba a 2 cuadras, que no te puedo decir lo que era esa fiesta, esa cosa, impresionante. Entonces yo fui con una amiga a ese casamiento y después nos organizamos un viajecito por los lagos, Lago di Como, Lago Maggiore, bueno, todos esos lagos de ahí del norte, de la Toscana, y ahí también pasamos por Venecia, Florencia, que ya había estado, o sea, fue una de las tantas veces que Claro. pasé por Florencia y por Venecia, digamos, ¿no? Pero era verano, era el 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, o sea, era pleno verano. Y con la amiga que fuimos, ella me dice, no, mira, yo no quiero museo, no, y yo ya había estado, Palacio Pitti, esto, lo otro, bueno, no me importaba a mí. Yo quiero sentarme a tomar algo afuera, ¿no? Disfrutar. Bueno, hicimos eso. Así que bueno, lo otro ya estaba, ya lo teníamos. Pero ahí también veías en el verano lo que es los turistas del verano en Venecia y diferente el invierno con Claro, todos los trajes, por con... supuesto, no, no, pero te digo que el carnaval de Venecia es imperdible. Lo único molesto es mucha gente, ¿no? Eso. Pero bueno, lo mismo que si te vas a Río o donde fueras, ¿no? En una oportunidad yo me fui al norte, al noreste de Brasil, y vi el otro carnaval tan diferente de allá al norte, ¿no? Porque la población es totalmente distinta, los indígenas de aquel momento eh, eran distintos, otros, entonces, por ejemplo, llevaban trajes que estaban hechos de partes de vegetación, pero hasta el suelo, o sea, todo cubierto el cuerpo, y con máscaras, mascarones, su cabeza.
Claro, completamente distinto a Claro, lo que uno ve claro, que en el uno vestuario ve, de claro, Río. en Río, ¿viste? O sea, totalmente distinto, o sea, muy, muy interesante también, ¿no? Muy interesante. Nay, ¿estás ahí escuchando? Sí, sí, estoy acá escuchando todos los destinos que estás mencionando, Rosa, y se me ocurría preguntarte por el tema de la gastronomía, ¿no? De todos estos lugares que fuiste, porque también viajamos a través de los sabores. ¿Cuál fue el plato que más te gustó o que más te pareció raro que hayas probado en estos viajes? Bueno, mira, por ejemplo, cuando fui a Perú, eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero había un plato típico que era parecido a nuestro quiz o, digamos, una rata, por decirlo de otra manera, ¿no? Bueno, y así hacía la parrilla. Yo fui con una amiga, ella me dice, yo ni loca voy a comer eso. Bueno, yo lo comí, o por ejemplo, cuando fui a Australia también comí cocodrilo, canguro, qué sé yo, yacaré, bueno, no, yacaré es de acá de América, cocodrilo, canguro y el otro animalito que no me acuerdo cuál. Comimos, nos llevaron a un restaurante que hacían ese tipo de comida. Bueno, yo soy de probar todo, ¿no? Y digamos, eh, pero por mi ascendencia, tal vez la comida típica mediterránea es la que más me va a mí, ¿no? Con la que me siento más a gusto, estoy más acostumbrada. Eh, Así que bueno, pero de todos modos cuando viajo me gusta probar para saber el sabor, digamos. Por ejemplo, cuando estuve en Galicia probé angulas, probé percebes, que no había comido nunca. Las angulas me encantaron, los percebes no. Y bueno, es como que yo pruebo y después, bueno, se puede elegir. Y en Australia ahí dijiste el cocodrilo y el Sí, canguro. ¿En qué era? mira, ¿Asado? ¿Era como en un guiso? Como para no, uno y pensarlo, ¿no? qué te puedo decir? ¿Qué cocción tenía? No, y algunos sería frito, como si fuera, qué sé yo, Un filete ahí. no, una pata de pollo, no sé, o muslo, ¿viste? Y el otro tendría una salsa, ¿no? La verdad que no, no recuerdo, porque también no fue que nos sentábamos en una mesa y pedimos, o sea, era más bien un restaurante armado para turistas, como que, bueno, te daban el platito, vos lo comías así de parado, ¿no? No era, era sobre todo para eso, ¿no? Como un tipo de degustación. Ujú. No era que vos pedías un plato, te sentabas a la mesa, bueno. Pero bueno, interesante. Ah, bueno, después en México también probé los chapulines, que son los grillos. Ellos les encanta que se comen frito. Bueno, yo probé uno, dos, nada más. Cómanselo ustedes, gracias. Pero sí, me gusta. Si en un lugar te dicen, bueno, esta es la comida típica, me gusta probarla, independientemente de que después la coma o no. Y a que después replique la receta menos. Claro, claro. Ay, seguís ahí. Sí, sí, acá las estoy escuchando y bueno, qué platos exóticos que has probado, Rosa, pero bueno, está buenísimo, como decís vos, poder, por más que te sientas identificada con la comida mediterránea, ir probando otros platos para conocer, ¿no? Realmente esas ciudades. Y de todos esos lugares que vos recorriste, más allá, digo, imagino, de la conexión con tu familia y lo que ha sido ese viaje, y esa conexión con ellos, ¿cuál fue el lugar de los que conociste hasta ahora que más te sorprendió por su cultura, por su gente, que no te lo imaginabas? Bueno, vos sabés que justamente un lugar que a mí me sorprendió mucho fue China. Yo fui a China en el 2007 y bueno, independientemente de su historia, de su cultura, de la época de Mao, de la época anterior a Mao y demás, a mí lo que me sorprendió mucho
es el tema, por supuesto, bueno, de los templos, del Palacio Real ahí en el centro de Beijing y bueno, y saber de sus emperadores y todo eso, de los famosos guerreros de piedra, de Xi'an y demás. Frente a todo eso tenés una construcción moderna de edificios impresionante. Y a mí me llamó la atención porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Nueva York y en Manhattan, yo veía paralelepípedos. O sea, a mí realmente Nueva York no me gustó. En cambio, en China, nosotros íbamos en el bus y a lo mejor atravesábamos un río por un puente y a un lado del río tenías unos edificios y del otro lado otros. Y yo veía unos diseños tan maravillosos de edificios, me hacían acordar a Peli, a nuestro arquitecto. O sea, un diseño impresionante. Entonces yo le pregunté al guía cómo era y dice, no, lo que pasa que acá, cuando se va a construir un edificio, o sea, no un edificio común, digamos, ¿no? De vivienda común, sino a lo mejor un edificio de alguna organización o de un ente estatal o lo que fuera, se llama a licitación a los mejores arquitectos del mundo que se pueden presentar y se elige el mejor. O sea, a mí me sorprendieron muchísimo justamente los diseños de los edificios, para mí eran maravillosos. Entonces esa diferencia entre lo religioso y lo clásico, bueno, hasta nos Que llevaron lo a sigue un... manteniendo además Claro, China, no es que tiraron cada... todo lo No, no, antiguo. bueno, pero ¿qué sucede? Por ejemplo, yo estuve en el 2007 y yo en Beijing vi que estaban tirando abajo barrios enteros de casas que por supuesto eran feas, Precarias, claro, porque, precarias. ¿Por qué? Porque en el 2010 venían las Olimpiadas y yo decía, yo quiero volver a China después del 2010 para ver lo que hicieron. claro. Bueno, y una ciudad que me maravilló fue Shanghái, porque ellos tuvieron dominación inglesa, dominación francesa, entonces está en el barrio francés, el barrio inglés, y bueno, parece un país europeo, no parece China ni parece Shanghái. Y otra cosa que les quería comentar es que nos llevaron también a un arrozal, después de un viaje hermoso en barco que hicimos para Lijian, que justamente era un día que lloviznaba y gris, pero a mí me parecía estar viendo esas pinturas chinas que están hechas en aguadas de tinta china, donde lo que está en primer plano lo vas a ver en una aguada de tinta más oscura, lo que viene en el medio un poquito más claro y lo que está allá en el fondo prácticamente no se ve. Bueno, así era el paisaje que se veía, maravilloso. Llegamos a la Rosal y nos llevan a conocer la casa de un campesino que cultivaba el arroz. Entonces entramos y era un gran ambiente donde nos hicieron sentar y lo que a mí me llamó la atención era que sobre una especie de chimenea, cocina, lo que fuera, estaba un gran retrato de Mao. Como que a pesar de lo que representó Mao, ¿no? Hay gente que todavía lo sigue apreciando, por decirlo de alguna manera. O sea, lamentablemente en la época de Mao se quemaron todos los libros, solamente se podía leer el libro rojo que hablaba de él, la gente se levantaba a las 5 de la mañana y se ponía a rezar, larga vida a Mao, bendiciones para Mao y demás, y todo lo demás. Y esa gente que había vivido muy mal en la época de los señores anteriores, feudales y demás, bueno, en todo el mundo siempre ha sido así. Y entonces, ¿qué hizo Mao? A todos los ponía a trabajar la tierra. Profesores desaparecieron, gente rica, o sea, todos igual.
Entonces él acható hacia abajo. Claro. Y el hombre que estaba abajo, eso lo vio como algo maravilloso. Después, bueno, se ponían jefes de manzana, jefe de barrio, jefe de cuadra, y si a mí no me gustabas vos, yo iba y te denunciaba, y a vos desaparecías. Bueno, así es el mundo, el ser humano, ¿no? ¿Y todo eso te lo contaba también alguna guía de turismo Sí, ahí en sí, China? sí, O sea, era sí. también complejo el ver Claro, las dos claro. realidades que te haya Claro, contado. y vos sabés que una cosa interesante también que nos pasó es que nosotros viajamos al año siguiente de que eh, se había diseminado por el mundo la gripe aviar, Sí. que había comenzado en Hong Kong. Entonces, cuando llegamos a Hong Kong, a la guía le preguntamos cómo había sido que había comenzado eso. Como si ahora fuéramos a China y preguntáramos. Bueno, ¿cómo comenzó esto? claro. Entonces, ella no... dice, ella era china, por supuesto. Lo que pasa es que un chinito vino acá a visitar a su familia y vino contagiado. Entonces, la familia vivía en un edificio de 12 pisos con, vaya a saber qué cantidad de departamentos, y por la red cloacal se contagió todo el edificio. Y ahí se diseminó. Y los chinos en ese momento, en el 2007, no sé si ese año o el año anterior, Inglaterra se había retirado, pero volvería después de 50 años. Y los de Hong Kong están felices de que vuelvan los ingleses después de 50 años. ¿Pero vos? Así que, bueno. Bueno, Rosa, te queremos agradecer mucho por tu tiempo y por todas estas experiencias que nos contaste de algunos de los destinos que conociste. Sí, de lo que me iba acordando a medida que iba hablando. No, pero muy interesante, la verdad, porque también todo lo que contaste y que te fueron contando a vos los guías de turismo, que a veces está bueno eso por de cuando uno viaja, conocer bien la cultura de estos lugares. Te vas enterando, ¿no? Por ejemplo, el tema de de que la gente le daba una escudilla de arroz nada más en el día, entonces que comían raíces y demás, y los tenían que internar, porque se les perforaba el estómago, o sea, terrible. Así que, bueno, interesante, digamos, ¿no? Interesante conocer y saber que inclusive... Yo a veces pienso que, bueno, yo estoy acá ahora en este momento, ¿qué está pasando a 11.000 kilómetros de acá, ¿no? Con otras culturas, otras expectativas, tal vez, otra forma de vida, ¿no? Eso, o sea, el hecho de haber a lo mejor hecho un paneo por un montón de lugares, es como que te dice, bueno, cuando yo volví de mi primer viaje, en el trabajo me preguntaron, ¿y qué te pareció? Mira, yo tengo una figura, es así. Supongamos que vos encerrás a una hormiguita en una cajita de fósforos, a una hormiguita de las chiquitas. Entonces vos le vas abriendo despacito, despacito la cajita, y ella primero saca una antenita, después la otra, después la cabecita, y mira. Bueno, eso es viajar. Eso es viajar. Muy buena la metáfora. Muchísimas gracias. No, gracias Rosa, a ustedes por invitarme. Un placer. A escuchar un poquito del tema musical y ya seguimos con más.